¿Qué tal, muchachos? Tengan ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren en casa, gozando de buena salud, junto a la familia. Vamos a continuar con las clases. Nuestro tercer tema va a ser lo que es la tabla periódica. ¿De acuerdo? Bien, ¿quién ha escuchado de esa herramienta que todo químico debe tener, verdad? Todo estudiante de química debe tener para tener conocimiento de determinado elemento, todo. Ahí encuentras toda la información de un elemento químico. La densidad, la electronegatividad, la posición, el periodo, grupo, y con eso determinar qué propiedades tiene, si es un metal, un no metal, etcétera, etcétera. Encuentras toda la información detallada. Ahora, si quieres una información más rápida, vas al Google, ¿verdad? Pero en realidad eso no te va a servir cuando de repente estés en clase, ¿no? A veces eso funciona en un centro de cómputo, pero cuando estamos en clase necesitas la tabla física ahí, ¿verdad? Ok, entonces, cuando hablamos de tabla periódica vamos a hablar un poco de historia, ¿sí? Hablamos un poco de historia, cómo se fue desarrollando la tabla periódica. En los años 1800, obviamente después de Cristo, aparece un científico llamado Berzelius, ya Jacob Berzelius, ¿de acuerdo? Berzelius, quien propone que los elementos en esa época que se habían descubierto, que eran cerca de 33, se deben agrupar en los electropositivos, ¿ya? Y los electronegativos, que son los más conocidos como los metales y como los no metales. Es el aporte que él da. Los científicos están tratando de ordenar a los elementos, de agrupar a los elementos, ¿de acuerdo? Después de este señor Jacob Berzelius sigue el científico llamado Johann Dobereiner, ¿ah? Y Johann Dobereiner propone que los elementos más bien se deben agrupar de 3 en 3. Es por eso que propone su famosa ley llamada ley de la triada, ¿sí? Agrupar los elementos de 3 en 3 según su número de masa, ¿de acuerdo? Bien, después de este señor viene el científico inglés John Newlands, quien propone que los elementos más bien se deben agrupar de 7 en 7. Por eso a su ley le propone la ley de las octavas, ¿no? Ojo acá, dice de 7 en 7, pero en realidad, ¿por qué se llama ley de las octavas? Porque si tú cuentas el grupo de 7, el primero como el octavo, tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Por eso él le llama ley de las octavas, ¿de acuerdo? Bien, continuemos entonces. Después de estos señores viene el científico ruso Dmitri Mendeleev. ¿Ah? Mendeleev. Y este señor es considerado el padre de la tabla periódica. Claro que sí. ¿Ah? ¿Por qué se le considera así? Porque mientras todos agrupaban de 2 en 2, de 3 en 3, de 7 en 7, él mejor dijo, ¿por qué no creamos una tabla en donde podamos ordenar ahí a los elementos, ubicar a los elementos? Y como él fue el primero que tuvo la idea, por eso se le considera el padre de la tabla periódica. Ojo que su tabla fue corta porque no había muchos elementos. Estamos hablando acá ya de los años 1869. ¿No? Tenían por ahí cerca de 60 elementos, ¿no? Entonces, no había muchos elementos, por eso la tabla era corta. Incluso dejó espacios para que cuando se descubran más elementos, encajaran en el casillero respectivo que él había predecido. Bien, ahora, después de este señor sigue el científico Henry Moseley, quien propone que los elementos se deben ordenar según su número atómico, lo cual da la ley periódica. ¿Qué quiere decir la ley periódica? Que los elementos se deben ordenar en la tabla según su Z. Acuérdate, Z es número atómico. ¿Y por qué? Porque todos estos señores antes habían dicho que los elementos se deben ordenar según su masa atómica, su número de masa. Pero habían dificultades con precisión en cuanto a los números. Por eso mejor según su Z. Y es lo que ves en tu tabla periódica. Si ves en tu tabla periódica, vas a encontrar la tabla está ordenada de acuerdo a Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y es así como está ordenado, ¿ya? Entonces, ¿a quién le sirvió de eso? Para que creara una tabla periódica moderna a este señor. Acá ya estamos en los años 1900, ¿ya? Acá estamos en los años 1900 cuando aparece Moseley. Y en 1913 aproximadamente, el científico Alfred Werner fue quien crea o diseña, ojo acá, diseñó la tabla periódica actual, la que conocemos hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Él la hizo, ¿de acuerdo? Con más elementos ya.
¿no? La distribuye que la tabla periódica actual consta de filas, que son 7, a las cuales él le llama periodos, y son 7 también, ¿de acuerdo? Y también consta de ¿qué? De columnas, ¿no? Las cuales son 18, a la cual él le llama grupos, pero son 16 grupos. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Mira, filas y columnas. Obviamente, si es una tabla, va a tener filas y columnas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué son 16 grupos? Porque hay una columna 8, 9 y 10 que abarcan un solo grupo. Por eso ahí descartarían 2 y serían 16 grupos, ¿de acuerdo? Los grupos en realidad se dividen en dos, grupo A y grupo B, ¿de acuerdo? Grupo A y grupo B. Son 8 del grupo A y 8 del grupo B. A los grupos B se le llama elementos representativos, ¿de acuerdo? Representativos. Y a los del grupo B se les llama elementos de transición. Elementos de transición. ¿Sí? Bien, ahí lo tienes entonces. Ya. Entonces, si tú revisas tu tabla periódica, vas a ver que tienes grupo A y grupo B. Los del grupo B están en medio, los del grupo A están en las dos esquinas, ¿cierto? Hay 8 grupos de A, como te dije, ¿no? Y 8 del grupo B. Los del grupo A son más conocidos. Entonces, en tu tabla periódica te vas a fijar ahí los elementos que están en cada grupo y en cada periodo, ¿de acuerdo? Entonces, te invito a que también revises tu tabla periódica para que conozcas los grupos y las familias y los elementos que están dentro de esos grupos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, todo es teoría, básicamente es teoría, ¿no? Te podría preguntar teoría, pero acá está todo claro aquí. Entonces, lo que vas a hacer ahora es hacer una pequeña tarea que te he dejado, ¿de acuerdo? Son 5 preguntas, sé que la vas a hacer muy bien porque acá tienes toda la información, ¿ya? Y si tendrías que utilizar tu tabla periódica, utilízala. Utiliza tu tabla periódica, ahí vas a tener más información también, compárala con esta, ¿de acuerdo? Ahí están los elementos y sus grupos, ¿bien? Entonces, sin más que añadir, me despido de ustedes, chicos, bendiciones, hasta la próxima clase.